A hablar acerca de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Hace 12 horas exactamente, el doctor Roque Silva, a través del Twitter, compartía estos datos. Récord de casos positivos, récord en cuanto a internados, unidad de terapia intensiva llena con lista de espera. Hace 12 horas compartía el doctor Roque Silva esta información y ya estamos en comunicación con él para hablar acerca de esto que es tan pero tan preocupante. ¿Cómo estás, doctor? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Y estamos preocupados, doctor, cuéntenos por favor, empecemos con esta cifra récord nuevamente en cuanto a cantidad de internados. Sí, realmente hemos superado la cifra de los 1.500 internados el día de ayer, de los cuales prácticamente 352 están en terapia intensiva y realmente muy preocupado. Eh, el número de contagios que tuvimos ayer, 2.540 de las 5.100 y algo de muestras procesadas, constituye la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Tenemos aproximadamente el 48,9% de las muestras dieron positivo, y para que la gente lo entienda, podemos decir que una pandemia está controlada cuando el porcentaje de positivos en relación a las muestras tomadas está por debajo del 20%. La tercera cifra más alta de fallecidos, y bueno, solamente Central de esos números que hablamos Sí. tiene aproximadamente 1.120 casos confirmados en el informe preliminar, que pudieran tranquilamente llegar a casi 1.200 cuando se procedan a la investigación de todos los casos. Y realmente estamos hablando de una situación sanitaria más que complicada. Es por eso que escribía también ayer de que la gente tome en serio y se cuide. Tengo el reporte de los hospitales de Central, donde tenemos como aproximadamente de 15 a 20 pacientes con indicación de terapia intensiva, y a esta hora de la mañana no la tenemos todavía disponible. Y bueno, estamos llegando a una situación que no queremos vivirla, pero estamos trabajando también para tratar de contener este aluvión de casos y de internados por sobre todas las cosas que estamos teniendo. Correcto. Enseguida vamos a hablar específicamente acerca de estos pacientes que están esperando camas en unidades de terapia intensiva, doctor. Hay otro dato que es muy preocupante y también veíamos que compartías hace unos minutos nada más esta información. Se está investigando la supuesta aplicación indebida de la vacuna contra la COVID-19. Si es que esto se confirma, doctor, sería lamentable realmente considerando este escenario que es tan crítico, porque sabemos que las vacunas tienen que recibir fundamentalmente los trabajadores de la salud. Ustedes, doctor, que están ahí enfrentándose diariamente con estos casos que son tan graves. ¿Qué sabe acerca de esto que comunica el Ministerio de Salud, doctor, por favor? Nosotros tenemos en el Departamento Central un director de un servicio separado por esta situación. Conozco también varios casos en otras regiones, ¿verdad? Y realmente a uno le causa una preocupación, ¿verdad? Porque el lineamiento fue claro, quién es el personal sanitario que debería haber se vacunado en primera línea. Sí. Y bueno, lastimosamente hubieron hechos que por sobre todas las cosas hay que entender de que esta orden viene directamente del presidente de la República, de que no vamos a empañar este proceso de vacunación que debe y es lo más transparente posible. Nosotros a diario, las denuncias que recibimos vía redes sociales o de los mismos colegas, nosotros las investigamos y se analiza y se toman si se tienen que tomar las medidas correctivas, se las toma, y si se tiene que explicar de por qué esa persona fue vacunada, también se realiza de la mejor forma posible, de modo a seguir que este proceso de vacunación sea lo más transparente posible. Doctor, usted habla de varios directores, entonces, ¿uno de ellos sería del Departamento Central? Sí, así mismo es. Y tenemos varios directores de otras instituciones que fueron separados de su cargo mientras dure la investigación de comprobar estos hechos, Carolina. Correcto, no se puede saber de quiénes estamos hablando. Y preferiría que no, hasta que termine el curso de la investigación, ¿verdad? Para no exponerlo
o exponerla a este tema, porque Sí. sabemos que el ambiente sensible en el cual se mueven tanto los colegas que todavía no recibieron la vacuna, así también como la población general que está en un momento también complicado y con mucha ansiedad, viendo inclusive con desesperación este aumento de casos y que todavía no tenemos las dosis de vacuna correspondientes para ellos. Correcto. Por lo tanto, estaríamos hablando de varias dosis, porque si estamos hablando de algunos directores que están involucrados, no solamente en Central, sino en otros puntos también, realmente asusta esto. Vamos a estar pendientes de cómo avanza la investigación, porque es necesario. Más aún, si es que se confirma que efectivamente hubo alguna situación irregular, más adelante la ciudadanía tiene que saber quiénes son esos directores y fundamentalmente lo que esperamos también como sociedad, sanciones que sean ejemplares para que esta práctica no se repita, porque estamos hablando de una cantidad mínima, doctor, de vacunas que ya recibimos. ¿Qué sería más adelante si es que este tipo de prácticas continúan? ¿Qué sería más adelante cuando tendríamos que ya recibir vacunas en mayor cantidad? Doctor, hablemos nuevamente. Somos celosos de las dosis, como vos Seguro. mismo lo dijiste. No tenemos la cantidad y estamos ahí, inclusive haciendo supervisiones sorpresa para ver cómo está la situación, Sí. quiénes son. Tenemos gente que está yendo a vacunarse, a quien le pedimos, gente de nuestra confianza que nos comente cómo se está desarrollando, inclusive todo, cómo se le atiende, si se le explica los efectos colaterales que podría tener, si cómo se le trata, si el servicio es rápido, porque hay que entender de que cuando llegue una buena cantidad de vacunas, acá tenemos que vacunar en promedio prácticamente como 10.000 a 12.000 personas por día y eso va a ser todo un desafío para el Ministerio de Salud Pública. Correcto, sí, doctor, con relación a estos 20 pacientes que están esperando por camas en terapia intensiva, yo sé que es muy difícil determinar esto, pero para entender la dinámica, un paciente que está así esperando, está con una situación de verdad o con un cuadro de verdad muy crítico, ¿cuánto tiempo podría esperar? Estos pacientes, Carolina, ya están en el respirador. Son pacientes que están esperando ser trasladados a una sala de terapia intensiva. Que son pacientes que están terapizados en las urgencias de los diferentes hospitales. O sea, lo que hay que entender es que se está haciendo el mismo trabajo que una sala de terapia intensiva, solamente que no está en el lugar correcto. El Sí. manejo en la terapia intensiva es mucho más complicado por el equipo multidisciplinario que trabaja ahí, ¿verdad? Es por eso que hacemos ese proceso de traslado y te digo, tenemos hoy a lo mejor 20 al empezar la mañana, Sí. ¿verdad? Pero eso con el transcurrir de de las horas va bajando, estamos haciendo algunos movimientos, lastimosamente muchos de esos movimientos se hacen a causa del fallecimiento de otros pacientes en las Sí. unidades de terapia intensiva, pero bueno, es lo que nos toca y es la situación que nos toca vivir y a la cual estamos acostumbrados los médicos, solamente que para los familiares muchas veces es mucho más traumático, pero yo quiero rescatar de que hoy hay un trabajo multidisciplinario en las urgencias de los hospitales, brindando un servicio acorde. Los colegas, tanto el personal médico como enfermería y todo el personal de apoyo, está acorde y está a full trabajando por el bien de estos pacientes. O sea, Seguro. no se va a morir ningún paciente sin recibir los cuidados adecuados. Se va a morir por las propias complicaciones de la enfermedad. Correcto. Y en ese sentido, por último, doctor, con relación a unidades de terapia, digo, de cada 10 pacientes que ingresan a estas unidades, ¿cuántos pacientes pueden sobrevivir? 6 pacientes, nuestra estadística hoy es que 6 pacientes salen de terapia intensiva, ¿verdad? En este punto de la pandemia. Esa es nuestra estadística actualmente. A veces puede subir un poco más, podemos llegar a 7, inclusive podemos bajar a 5 o 4, ¿verdad? Depende mucho, Sí. hay que entender, depende mucho del estado en el que llegue el paciente y por sobre todas las cosas, si tiene o no alguna patología de base, ¿verdad? Eso es fundamental. Correcto. En cuanto a la proyección de la pandemia, estamos en nuestro peor momento, doctor, por todo lo que ustedes nos están explicando diariamente. Considerando este escenario, ¿podríamos hablar de la proyección, doctor, por favor?
Y si seguimos con estos números, Carolina, la situación va a ir cada vez peor. Nosotros tenemos que entender de que estos 2.500 y algo positivos, si solamente ellos requirieran internación un 10%, hoy no tenemos lugar para ellos, ¿verdad? O sea, hay que entender de que nosotros necesitamos que la gente se cuide de sobremanera y consulte temprano. O sea, hacer una proyección, muchos hablan de que en 10 a 15 días sería esto catastrófico, ¿verdad? Pero nosotros lo manejamos día a día con los servicios, viviendo el momento, porque esto se nos puede ir de las manos hoy o mañana o pasado. Por eso es que hacerte una proyección de cuándo colapsaríamos, no quisiera aventurarme a eso. Correcto, sí, más todavía porque cuando nos estamos acercando a los meses ya en temporadas de otoño, invierno, ya aparecen otras enfermedades respiratorias también. Y con estas condiciones, aquello podría ser, pero catastrófico, doctor, en esos meses, junio, julio. Así mismo, esa es la situación que podemos vivir y bueno, desearle a los colegas que sigan dando lo mejor de sí. Estamos en un momento complicado. Le pedimos a la ciudadanía que deje de lado los otros problemas que estamos teniendo a nivel país y hoy se cuide. Hoy necesitamos que la gente se controle y que por sobre todas las cosas acate este decreto para disminuir la movilidad de la gente. Yo sé que para algunos sectores sigue siendo duro el decreto, pero hoy necesitamos que prime la salud por sobre todas las cosas. Correcto, hay niños que están en unidades de terapia, doctor, a causa de la Sí, COVID. sí, tenemos actualmente 8 niños todavía en terapia intensiva y como 10 en sala común. Me comentaba recién la gente del pediátrico de Acostañú que es increíble la cantidad de casos positivos que se dan dando en niños y muchos de ellos que no consultan por cuadros respiratorios, sino por otros síntomas, ¿verdad? Entonces, mucho ojo también a los padres con los síntomas que presenten los chicos para la consulta temprana. Correcto, estamos hablando en cuanto a la edad de los niños, ¿hay algún promedio? Y saber también, doctor, si en el caso de los niños que están en UTI, son niños que padecen otras enfermedades también, que tienen factores de riesgo. Sí, básicamente la edad va en promedio de 8 a 12 años, ¿verdad? Sí. Tenemos dos chicos que de 12 años, ¿verdad? Que tienen como patología, como factor de riesgo la obesidad, ¿verdad? Entonces, son los dos que yo conozco al menos. Sí. No indago mucho luego por el hecho de que los niños siempre es mucho más sensible los cuidados que reciben y también por el hecho de cuidar todo lo que es el trabajo de protección a los niños. Pero eso es los datos que manejo y esperando que esto también vaya descendiendo en esos chicos. Correcto. Doctor, nos estamos acercando a Semana Santa. A tu criterio como profesional médico, ¿cuáles son las medidas que tendríamos que considerar para evitar sobre todo que muchas personas tengan que viajar al interior y lo que esto podría significar? Todos comprendemos que tenemos también como seres humanos esa necesidad de compartir con nuestros seres queridos, pero tendríamos que privilegiar la salud, sobre todo de aquellos que están ya con condiciones también vulnerables. Básicamente, hay dos medidas que particularmente las vengo sosteniendo hace un tiempo. En la Semana Santa no hay que viajar, hay que cerrar la terminal de ómnibus de Asunción para que no existan viajes al interior y también prohibir los viajes al Brasil. Hoy viajar al Brasil es, como lo dije en uno de los medios, es como si fuera que te vas a farrear con la amenaza, ¿verdad? Hoy Brasil es una amenaza a nivel mundial y por sobre todas las cosas, si hoy ya tenemos este sistema de salud prácticamente al borde del colapso y también la gente se sigue manteniendo en este ritmo de joda y viaja al Brasil, no me quiero ni imaginar el escenario que pudiéramos tener si ya en entonces no estamos a un colapso. O sea, hay que entender de que nosotros estamos a paso de un colapso sanitario y si se suma este hecho de ir al Brasil de contagios masivos, no sé
no sé qué escenario podríamos pintarlo si eso se llega a desbordar. Ahora, doctor, hablaste de prohibir directamente, es decir, hoy ya no es suficiente, ante la falta de conciencia, digo, hoy ya no es suficiente sugerir, recomendar, no vayan a Brasil, no viajen. Uno ya en realidad como autoridad sanitaria tendría que hablar directamente de prohibiciones. Sí, así mismo, es lo que yo vengo sosteniendo hace un tiempo y es lo que ya le había comentado al señor ministro y también a la gente de vigilancia de cuáles serían las medidas que yo recomendaría, ¿verdad? Es cuestión de que ellos lo analicen con el presidente y con todo el sector, con los sectores afectados, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas hay que entender que podemos tener situaciones irremediables si no llegamos a controlar el virus como actualmente lo estamos teniendo. Correcto, entonces definitivamente prohibir, esa sería la solución por el momento. Eso quiere decir que estarías de acuerdo también, doctor, en todo caso, con que aquellos que vuelven a nuestro país, aquellos que estuvieron en Brasil y vuelven, tengan que hacer esta cuarentena obligatoria, pero ya no en la casa, porque ahí es difícil el control, apelar simplemente a la conciencia de la gente. ¿Estarías de acuerdo con la habilitación nuevamente de estos albergues? Específicamente, sí, estoy de acuerdo. Me gustaría que vayan a un hotel salud, porque los albergues en su momento fueron sustentados por el gobierno. Sí. Entonces yo creo que es más conveniente, y lo digo públicamente, si tuviste el dinero para irte de vacaciones, tenés el dinero para entrar en un hotel y salud con todas las medidas sanitarias y quédate ahí y que permanecer los 10 días correspondientes como lo hacen todos los países del mundo y que se te hisope y si son negativos puedas salir tranquilamente a circular. Estamos hablando de un riesgo muy alto. El Brasil, y si uno lee las publicaciones internacionales, hay países que han cerrado la puerta a viajeros que hayan pasado por Brasil. Correcto, esta tendría que ser una medida que se tendría que aplicar ya. Lo más rápido posible. Yo creo que por eso el decreto fue hasta el 28 de marzo, una semana antes, de modo a que ya se vaya trabajando y se vaya viendo el panorama epidemiológico y de acuerdo a eso tomar las resoluciones respectivas. Pero de mi opinión dependiera, esto debería de hacerse porque la situación está muy complicada. Y en ese sentido, cuando personalmente haces esa recomendación al ministro de Salud, ¿cuál es la respuesta? Para poder aplicar medidas más estrictas, hay mucha presión de tal manera a que en realidad todo más bien pase por la conciencia de la gente, doctor. Básicamente ellos llevan la voz de todos los técnicos, de todo el personal del ministerio y eso se discute con los ministros correspondientes en presencia del presidente, ¿verdad? Hablamos de una situación donde se tienen muchas aristas en cuenta, ¿verdad? Pero como yo dije ayer y lo digo siempre, lo sanitario debe primar porque para que un país pueda crecer sin salud ni educación no lo va a poder hacer. Correcto. Por último, doctor, esta recomendación, porque en el decreto también habla de la necesidad de trabajar mediante cuadrillas en instituciones públicas. En realidad, esto de las cuadrillas se tendría que implementar en todos los ámbitos, en todos los sectores, doctor. Sí, básicamente está exceptuado el personal que trabaja en servicios imprescindibles, ¿verdad? Nosotros en el Departamento Central, en muchos lugares tenemos el sistema de cuadrillas y realmente no ha sido beneficioso porque en los primeros tiempos, cuando empezó la pandemia, tuvimos que cerrar inclusive algunos servicios por la infección de la gente. Hoy en base a esas cuadrillas, por más que se desencadene algún caso de contagio, siempre el servicio está abierto de modo a atenderle a la gente, ¿verdad? O sea, tiene su beneficio. Yo sé que muchas empresas dejaron de hacer y bueno, y ahí está la consecuencia. Quiero recordar nomás algo de lo que había dicho el ministro Mazzoleni, que el COVID, que no va a ser el gobierno que va a cerrar la empresa, va a ser el propio COVID. Sí. Por eso que debemos extremar los recursos en los cuidados correspondientes en los ambientes laborales, por sobre todas las cosas en las áreas comunes. Correcto, doctor, te agradecemos mucho tu tiempo. Hasta luego y a cuidarse.
al COVID lo vamos a vencer fuera de los hospitales cumpliendo este protocolo sanitario. Feliz resto de jornada. Muchas gracias. Así conversábamos con el doctor Roque Silva de la región sanitaria que pertenece al Departamento Central.